todos los compañeros, ahora con el grupo que creemos, voy a poner el enlace de esta clase y voy a poner el enlace del video de lo que nosotros podamos conversar aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces empiezo diciéndole lo siguiente a los que están en la sintonía. Solo 6 personas, 5 personas. Miren. Resulta que la asignatura tiene por título Proyecto Final, ¿no? Y era la construcción o la finalización de una propuesta de investigación que nosotros habíamos iniciado en el 7º semestre. Como todos ya conocemos, no todas las personas, no todos los grupos tuvieron la oportunidad de adelantar un trabajo, y eso pues nos puso en la condición de querer alinearlos explicándole a esos que no hicieron la propuesta la metodología de QP para que rápidamente pudieran llegar a tener insumos importantes como el problema, como el objetivo, como la pregunta problema y como la hipótesis, poder desarrollar ese proyecto. Y las personas que pues, ya tenían adelantos con el trabajo, los que trabajaron algo conmigo, pues a adelantar en lo que era el diseño metodológico, la aplicación de una encuesta o una entrevista a un grupo focal, qué sé yo, una observación, aquello que ustedes necesitaran realizar para construir datos y con los datos poner a consideración de la comunidad unos resultados que terminan en una discusión, y la discusión termina finalmente en unas conclusiones y unas recomendaciones. Esa es la parte del trabajo en realidad que nosotros tenemos que hacer. Bien, entonces resulta que nosotros nos reunimos, el profesor José David Villada, que es el coordinador de investigación del programa de administración, el profesor Hugues Chirinos, que es un docente de la asignatura Proyecto Final, el profesor, aunque no conversé con él, pero sí estuve de acuerdo y fue uno de los que lideró el tema, el profesor Yesid Ariza, y por supuesto yo, la profesora Oriana, bueno, no recuerdo, la profesora Oriana. Y llegamos a la conclusión de que para este semestre era pertinente no construir un proyecto con el rigor de una tesis, sino, por el contrario, realizar un trabajo que tuviera verdaderamente un cimiento en una publicación. O sea, que eso nos obligó a repensar con muchos de los elementos de los trabajos que estamos haciendo, construir un artículo de investigación científico que tiene tanto o más rigor que un trabajo de grado, pero que es mucho más sintético para realizar. No tiene el número de páginas que tiene un proyecto de grado, un proyecto de estos que nosotros construimos, como las que yo pretendía construir con ustedes. De manera que vamos a hacer entonces un artículo científico para publicarlo como capítulos de libro, de un libro que vamos a sacar los profesores que les mencioné, y otros artículos van a dar a la revista Agnosis, que es la revista de la facultad, que yo tuve la fortuna de crear. Yo fui el que creé esa revista para la universidad, para las ciencias económicas, administrativas y contables. Y ahí en esa revista nosotros tenemos, estamos indexados por una base de datos. Allí los mejores trabajos van a pasar allí, a esa revista. Y los otros trabajos que no por menos buenos, los vamos a castigar mandándolos a capítulos de libros, no, al contrario. Ambas son importantes. Entonces, construiremos un libro que se llama Emergentes de la Administración, volumen 2, con los artículos de los 4 o 5 grupos que hay de Proyecto Final, con estos profesores que les mencioné. ¿Ok?
Bien, en la semana 7 del aula EVA van a encontrar allí un instructivo, un protocolo de los elementos o los componentes que va a tener el artículo que vamos a desarrollar. Pero espérense, que eso no es que ya yo voy a ponerme a escribir y ya tengo el artículo en una semana y lo terminé. No, eso tiene una serie de pasos que también tiene una metodología, que la metodología universalmente se llama INRIT, y significa que todos los trabajos van a tener como elementos fundamentales una introducción, unos materiales y métodos, unos resultados y una discusión que termina en una conclusión. Entonces, ahorita les muestro el formato que ya está creado, lo tiene el profesor Chirino, lo tiene la profesora Oriana Carola, como se llama ella. Y también lo tiene el profesor Hugo Chirino, el profesor Jesse Dariza y lo tengo yo. Igualito todos los proyectos los vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, hoy vamos a conversar sobre elementos de cómo se construye ese trabajo para que podamos tener adelantos. Cuando ya yo considere que evacué la información suficiente para el desarrollo del trabajo de hoy o la clase de hoy, entonces terminaré con unos minutos para aclararles a las personas cuáles son los trabajos que nosotros tenemos que entregar para el primer corte, porque he recibido algunos mensajes de algunos de ustedes que me dicen que hay varios trabajos y tiene toda la razón esa persona que se revisó el EVA, porque debe recordar que la primera vez que conversé les dije la problemática que les tracé ahorita, que unos no habían avanzado y otros ya tenían una parte del trabajo. Bien, la buena noticia para los que ya tienen adelanto del trabajo es que ya tienen una buena parte de la construcción teórica que requiere este artículo para realizarse. Ahora, voy a hacer otra aclaración. Cuando yo digo, hablan de un artículo, no vayan a pensar lo siguiente, no, los profesores la sacaron fácil, ahora van a hacer un artículo científico y van a dejar de lado el proyecto, y el proyecto era más complejo. No, eso no es cierto. Si hablamos de complejidad, el artículo científico es más complejo y más útil que el trabajo que íbamos a construir. Pero yo sé que usted estará pensando, entonces, ¿por qué no ponen a hacer un trabajo que es menos útil que un artículo científico? La respuesta es de tiempo y de pragmatismo. ¿A qué me refiero con esto? Primero, que los proyectos que son importantes, pero llevan mucho tiempo construirlos, son bastante laboriosos, dispendiosos de realizar. Y por su parte, el trabajo que se denomina artículo científico es menos laborioso que ese proyecto, pero es más acucioso para desarrollar, o sea, es más metódico, más cuidadoso de hacer eso. Y va al grano. Con los proyectos, como lo estábamos trabajando, como lo íbamos a empezar a trabajar, con los proyectos lo que hacemos es construir muy buena información para tributarle a los artículos. Por eso ahorita les decía a ustedes que los que ya tienen avanzado porque hicieron el 7º semestre conmigo, tienen una buena noticia, que es que esa información que tienen allí les sirve sobremanera para el desarrollo del artículo científico. ¿De acuerdo? Bien. Voy a mostrarles, a compartir la pantalla para que puedan ver un material que es fundamentalmente importante que lo tengan y lo revisen.
Ese libro se escribió en la Universidad Libre a nivel nacional. Yo participé con unos elementos allí para que se repartiera en todas las seccionales de la universidad y la gente lograra desarrollar artículos científicos. El libro se llama, se llama el ABC del artículo científico. Y el artículo, pues no lo pongo como un archivo en el aula EVA porque es muy pesado, pero lo que voy a hacer es construir un enlace para que puedan tener acceso a él a través de del Drive, del correo de la universidad. Miren, vuelvo y reitero algo. Es importante que ustedes tengan preferiblemente el correo institucional, porque es muy robusto y tiene muchas aplicaciones que vale la pena aprovechar. Una de esas es la herramienta Drive, en donde uno puede, igual como en el EVA, se comparte en un grupo y ahí todo el mundo tiene acceso a esa carpeta y puede ver información que no cabe en el EVA. El EVA es muy limitado porque hay mucha gente en y sobre todo en estos tiempos en que la gente está usando sí o sí el EVA. Acuérdense que yo no era muy dado al EVA, y lo digo abiertamente y sin miedo a censura, porque yo solamente en el EVA tenía las actividades que eran extremadamente necesarias para construir la parte formativa, pero para la cognitiva no tanto. Y entonces ahí pues, colgaba muy pocas cosas. Pero ahora me toca usarlo y como lo estoy usando yo, que antes no lo usaba tanto, y así otros profesores más viejitos no lo usaban tanto, ahora les toca usarlo, entonces eso ha hecho que, digamos, la plataforma tenga más limitación. Entonces, pero hay otra herramienta que sugiere la universidad, que es el Drive, donde podemos poner eso. Ok, bien, pero también saben una cosa, por aquí, por el grupo de WhatsApp que van a crear, ahí podemos poner también el enlace y ustedes pueden ver el libro. Y a partir de eso lo pueden poner donde ustedes quieran en su equipo de trabajo. Bueno, entonces vamos a compartirlo para que veamos unas cosas que quiero que vean allí. Bien, ahí está apareciendo, está procesando para mostrar lo que quiero que ustedes vean. Este es el libro que les estoy comentando. Se llama el ABC del artículo científico. Y entonces quiero decirles algo. Una pregunta trascendental aquí es, ¿para qué escribo un artículo científico? ¿Por qué la universidad prefiere que hagamos artículos científicos? Primero, permítanme decirles lo siguiente. Cuando uno escribe un artículo científico, tiene un nivel de pensamiento mínimo sistemático y preferiblemente crítico. Para llegar a esos dos niveles de pensamiento, ustedes tienen nivel de pensamiento sistemático, algunos, no sé cuántos, pero algunos deben tener pensamiento crítico, y eso lo aplaudo, pero no es tan fácil llegar a un pensamiento crítico. Cuando uno tiene pensamiento crítico, uno viene, puede que sea preso o de una mala pasada que le hace el cerebro, de uno creer que lo que uno diga es palabra sagrada. Es decir, que lo que uno dice, eso es. Ustedes lo han visto en algunos profesores o en algunas personas en general, que cuando dicen que esto es así, es punto, y no admiten que otra persona diga que es diferente. Bueno, ese pensamiento crítico, que a veces es egoísta, es un pensamiento evolucionado en el sentido de la ciencia, es decir, en el sentido de la construcción de cosas como la que queremos. Entonces, la construcción de un artículo implica pensamiento crítico. Pero cuando no tenemos ese pensamiento crítico, así tan a flor de piel, pues surgen una serie de herramientas que uno echa mano y esas sirven para que con un método, que es lo que uno aprende en metodología de la investigación, cuando uno adquiere un método, uno lo que hace es adquirir pautas para poder desarrollar lo que no tiene cuando tiene pensamiento crítico, es decir, un paso a paso que te permite a ti construir piezas memorables, ¿no? Porque cuando yo tengo la posibilidad de revisar lo que hace el uno y lo que hace el otro, y después lo contrasto con lo que pienso yo, voy a tener un artículo
que vale la pena que la comunidad científica lo revise, como el que ustedes van a hacer. Bien, entonces, volviendo al tema del libro del ABC, del artículo, el libro es muy didáctico, ya lo ven, no miran lo sencillito que es el libro, pero es muy didáctico para poder construir las bases de un artículo científico. Y cada que tú vas a hacer un artículo científico, también todo aquel que tenga ya inclusive escuela, que tenga cancha para hacer el artículo científico, también nos asalta las mismas interrogantes. Por ejemplo, la primera, miren esto que dice el libro aquí. Antes de escribir un artículo, todas las personas, inclusive el experto, dice, hey, ¿qué escribo? ¿Para qué escribo? ¿Qué es lo que tengo que decirle a la gente? ¿A qué le voy a decir? ¿A quién se lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cuál es la información o qué información existe al respecto? Por ejemplo, para estancarme ahí en esa pregunta, que es una pregunta que siempre debe ser de las primeras. Por ejemplo, alguien va a hacer un proyecto o un artículo sobre la economía naranja, esta que le gusta mucho al presidente Duque. Esa economía naranja, ustedes saben que nació por allá por Holanda, aunque es europea, en realidad Holanda no es un país del primer nivel. Holanda es un país del segundo, inclusive creo que decían que era del tercer nivel. Nosotros somos como el séptimo. Pero esos países crearon cuando no tenían toda la fortaleza que tiene una Alemania, que tiene un Estados Unidos, que tiene Rusia, pero que son países que ya dejaron de ser emergentes y que se constituyeron en países fuertes. Empezaron a crear un movimiento en torno a que habían cosas como el turismo, como las actividades que hacemos, como las handicrafts, como las artesanías, como la música, como la cultura, que se podían convertir en un elemento trascendental para la economía y que eso generaba divisa. Y entonces empezaron a trabajar sobre eso y construyeron un sector que se llamó la economía naranja. Bien, eso es en Holanda. Y en Colombia, la realidad es que, pues yo diría que es un escenario proclive para hacer eso, porque esto es un país de rebuscadores, de gente que se rebusca para vivir. Entonces, era necesario que apareciera esa teoría y se validara en el país. El problema de construir, cuando digo qué información existe al respecto, es de que no existen mayores constructos teóricos que me hablen a mí sobre la economía naranja. Entonces, el que hace un trabajo sobre economía naranja le puede pasar dos cosas. O que se dedique a buscar información por su propio medio, es decir, a construir la información, o que se engüese porque no encuentra nada y todo le toque construirlo. Entonces, es necesario que cuando yo vaya a escribir un artículo tenga información de dónde sacar para poder construir esto. Porque ya verán ahora cuando explique la metodología los elementos que necesitamos ahí. Entonces, miren, preguntas como, ¿vale el documento el esfuerzo de escribirlo? ¿Para qué lo voy a escribir? Si se va a escribir para que un profesor lo lea y me ponga un 4, un 3, un 2, un 1 o un 5, pues eso no vale la pena escribirlo. Si es para que lo publiquemos y eso quede en un repositorio o en una base de datos y los empiecen a consultar estudiantes de todo el mundo, entonces sí valió la pena. Si me lo van a controvertir, me lo van a refutar, si me van a echar piedras para ello, lo mejor que me puede pasar, porque así aprendo y resignifico lo que hago. Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Cuál es el formato adecuado? Siempre preguntamos, profesor, ¿cuál es el formato para escribir? Bueno, aquí te estoy entregando un libro que te va a servir para que hagas un buen texto. Entonces, algo que les voy a aclarar es, ustedes no van a estar solos, porque cada equipo de trabajo, como se van a conformar, tienen a ustedes y me tienen a mí. O sea que yo también voy a aportarle a eso. O sea que todos los trabajos han de pasar por mi vista. Si yo tengo que meterle algo porque considero que lo debo hacer, pues acéptenlo y ahí sacamos un trabajo bien hecho. O sea, ustedes saben que a mí me gustan los trabajos bien hechos. Me gusta el rigor de lo que queda bien hecho para poder entonces sí hablar de publicar. ¿Ok? Entonces, pues los otros profesores tienen la expectativa de que yo pueda construir con ustedes los mejores trabajos para que sirvan como base para los demás profesores. Y entonces ustedes van a hacer un buen trabajo con estas reflexiones. ¿Para quién escribo?
no escribo para mí, no escribo para mí, escribo para una comunidad que me está leyendo. Por lo tanto, no voy a dar por sentado que lo que yo entiendo lo entiende el otro. Lo que debo procurar es hacer que el de allá, el que me va a leer, entienda lo que yo le estoy transmitiendo. Entonces, es importante saber para quién escribo, quién es mi aforo, quién es mi grupo de referencia, quién es mi grupo objetivo, quiénes son las personas que podrían estar interesados. Como vamos a tomar temas de los que ya existen, los que ya tienen las personas que ya hicieron parte del trabajo, pues eso es lo que vamos a seguir trabajando. Y los que no lo tienen, que están haciendo la caja del DQP, pues tienen la posibilidad ahora de hacerlo para que lo lean la empresa, los empresarios, los gerentes de esa empresa, pero también para que lo lean los estudiantes y para que lo lean también los científicos, porque es que cuando uno habla de científico no habla de un tema de una persona con batas haciendo inventos. Esos son inventores, aunque pueden ser científicos los inventores, los de las ciencias humanas, los de las ciencias sociales, los de las ciencias médicas, los de las ciencias, en fin, y somos todos científicos en la medida en que procuramos que una comunidad científica nos valide o nos rechace algo. Ahí es donde se construyen las teorías. Por ejemplo, la tesis doctoral que yo trabajé y que presenté a la Universidad Mexicana habla sobre el consumo responsable y sobre la producción limpia. Y miren, cayó bien ese trabajo, aunque no lo hice pensando en el coronavirus porque ni sabía que eso iba a pasar. Sí lo hice pensando en que los seres humanos teníamos que cambiar los esquemas mentales, que es siempre la teoría que yo les trazo en el aula, que tenemos que cambiar la mentalidad porque tenemos que transformar, tenemos que innovar. Y fíjate, nos toca a fuerza de lo que sucede innovar, procesar cerebro para construir, para realizar constructos que hagan que la gente cambie la manera de ver el mundo. Entonces, fíjate, ese trabajo que yo hice sobre el tema de la producción limpia y el consumo responsable es lo que están enseñando ahora a fuerza de la pandemia a que tengamos que hacer, a consumir responsablemente. Miren, ya a nadie le importa cuánta ropa tienes en el closet. En estos días, nadie le importa la ropa. A lo mejor yo estoy con una camisa aquí, pero estoy en un calzoncillo y usted no me va a ver. Ya no tengo importancia por la ropa para ver si me están viendo los zapatos que están limpios. Ya no va a haber esa tontería porque la pandemia, la cuarentena te obliga a simplificar procesos. Entonces, es importante lo que yo planteé ahí en esos. Por supuesto, yo no lo escribí para que apareciera con la pandemia, lo escribí pensando cómo debe ser el hombre frente a lo que viene en el mundo. Vienen muchas cosas y muy difíciles. No quiero tener ánimo catastrófico de esas catatón y eclipses y demás cosas que puedan venir, pero sí es importante saber que van a venir muchos cambios que nos van a causar mucho dolor si no nos sabemos adaptar y no sabemos leer lo que viene. Bien, otra pregunta es, ¿cuál es la editorial apropiada? Ya ustedes tienen una editorial. De papaya le estoy poniendo que puedan escribir en la revista que yo dirijo, la revista Gnosis. Y, ¿por qué no?, en otras revistas que tengo amigos que son directores de otras revistas. Pero además, como malo que te vaya a ir, vas a tener la primera publicación porque van a estar en un libro que va a llamarse Emergentes de la Administración número 2. El primero ya yo lo escribí con unos amigos y están debidamente relacionados ya en el mundo, ya están leyendo el libro, ya me están haciendo retroalimentaciones y demás. Ahorita les muestro si quieren ese libro, lo que estamos haciendo. Y ustedes van a escribir el segundo tomo de Emergentes de la Administración. Bien. Ahora miren, entonces, ¿qué le voy a mostrar ahora? Que, como les dije ahorita, el artículo que van a escribir tiene una metodología que se llama INRIT. Vamos a ver si lo puedo ampliar un poquito más, muchachos, que lo puedan ver. Ahí está. Ahí lo están viendo. Bien, miren, se llama sistema IMRID, INRIT, y tiene dos esquemas que mostraron. Todo el sistema INRIT es porque tiene la I de introducción, la M
de metodología, la R de resultados y la D de discusión. La I que está ahí no significa nada, sino el conector para el tema de la discusión. Hay dos esquemas, depende de lo que vayas a hacer. Hay un tema, el esquema 2, que es el que vamos a utilizar nosotros, el que vamos a estar presentando ahí en el aula, es este que está aquí, que se llama el esquema 2. El esquema 2 tiene un título, un resumen. Bueno, les voy a decir en realidad los elementos que tiene completico eso. Tiene un título, tiene los nombres de los autores, ahí mismito. No es que presentación, Corporación Americana, no, esa vaina no. Vamos a hacerlo como se hacen profesionalmente. Ustedes van a tener un título, van a tener los autores. Yo les voy a enseñar una parte de normas APA para que vean cómo se presenta todo y aprendan a manejarlas. Entonces van a poner el título, luego viene un resumen. El resumen tiene unos elementos. Miren lo que tiene el resumen. El resumen tiene contexto del problema. Entonces tú vas a decir, ah, ya, entonces por eso fue que nos dijeron descripción del problema. Entonces va a tener contexto del problema. ¿Ok? 2, va a tener un objetivo. El resumen. Primero, ya les dije, primero, contexto del problema, o sea, la descripción del problema sintética. 2, va a tener objetivo. ¿Objetivo cuál? Objetivo general. 3, va a tener metodología. Ah, bueno, entonces tuvimos que haber construido el diseño metodológico. Listo. Va a tener 4. Estoy hablando apenas del primer componente, es decir, el resumen. 4. Va a tener los resultados. 5. Va a tener las conclusiones. 5 elementos tiene el resumen. ¿Ok? Listo. Terminado mi resumen, eso debe estar en 250 palabras. 250. Usted, profesor, me salieron menos. No hay problema. Entre 150 y 250 es un buen resumen. ¿Ok? Listo. Hay unas universidades o algunas revistas o algunos libros que piden que tenga 350. Bueno, esas son esas revistas. La nuestra no, la nuestra tiene 250, hasta 250. Bien, al terminar el resumen con esos elementos, eso lo vamos a ir explicando poquito a poquito en la medida en que ustedes van trabajando. Además, el resumen es lo último que se hace, no se preocupen. Después que termino el resumen, voy a tener unas palabras clave, no claves, las palabras clave. Las palabras clave son entre 3 y 5 palabras en que se encuentren en el artículo que usted va a escribir y que van a permitir relacionar a los que busquen la información de un trabajo como el que tú estás haciendo para poder llegar a ti. Así como tú buscas a través de palabras claves, cuando te metes en Google pones productividad y competitividad, ¡pum!, y te salen cualquier cantidad de cosas. Bueno, así la gente va a buscar, por ejemplo, la palabra móvil o, por ejemplo, sistemas de inventario y pone y aparece, si esa es tu palabra, ahí te va a aparecer probablemente entre las búsquedas de la web el trabajo tuyo. ¿Ok? Entonces, palabras clave. Pero también el artículo científico tiene un abstract, o sea, lo mismo, pero en inglés. Y tiene los mismos componentes, los mismos elementos que ya dijimos en el resumen, pero está pasado al inglés. El problema es que como la mayoría de ustedes no maneja el inglés, entonces usted lo que hace es ir al traductor de Google y ahí el traductor de Google le pone yo, querer, carne, comer, así como habla Google como un indio, y usted pone esa vaina y esa traducción. Eso no puede quedar así. ¿Por qué razón? Porque eso lo va a ver la comunidad internacional, la comunidad mundial, que va a buscar eso y se da cuenta si alguien habla inglés, que está mal escrito, porque eso no interpreta, sino que traduce palabra por palabra, y eso lo que va a generar es burla o bueno, las cosas que genera una persona cuando uno encuentra un trabajo mal hecho. Entonces, no se preocupen que la traducción la voy a hacer yo. Ahora, te voy a dar una pauta, pero no se lo cuentes a nadie. Si ya lo aprendiste en séptimo semestre conmigo, te lo dije o tuve la oportunidad de decírselo, guárdenlo, recuerden. Hay un traductor que se llama DeepL. Se escribe D-E-E-P-L.
ese traductor, DeepL, es un traductor académico. O sea, que si usted pone ahí el resumen que usted hizo y se lo encarga a desarrollarlo, van a encontrar una traducción muy cercana a lo bien hecho. ¿Ok? Listo. Entonces ya tenemos resuelto el tema de que el resumen tiene un abstract. El abstract tiene unas keywords. Las keywords son las palabras clave, las mismas que están allá, también se meten en el traductor y eso me manda para las palabras clave. ¿Ok? Un segundito, voy a cerrar aquí para ver si alguien está necesitando ingresar y yo no lo estoy dejando entrar. Un segundo, por favor. Ahí voy a permitir que entre otra persona. Bien, vuelvo entonces a el ABC que estoy mostrando. Listo, entonces sigue la introducción. La introducción también tiene unos elementos clave. Esa introducción me permite a mí desarrollar el trabajo que hice yo cuando trabajé en séptimo semestre. Es decir, cuando construí las bases teóricas, el estado del arte, todo ese tipo de cosas. Ahora las voy a usar ahí en la introducción, pero no es así tan olímpico. Déjenme y se los explico de una manera más didáctica. Primero, cuando yo voy a hacer la introducción, lo primero que pongo ahí es el contexto del problema, porque el resumen me dijo, los componentes de este trabajo van a ser primero el contexto del problema. Entonces yo voy a hacer ahí la descripción del problema, pero no lo voy a hacer desde la perspectiva mera de la empresa, sino del problema que tiene la empresa. Por ejemplo, si tú estás hablando del mobbing como problema que está llevando a la desmotivación laboral, entonces te quiero decir lo siguiente, que yo lo que voy a hablar ahí es el mobbing ha llevado en los últimos tiempos a muchas empresas a perder un significativo número de trabajadores en razón de que los trabajadores están siendo afectados y esto conlleva a consecuencias fatales como la deserción laboral, pero también como la pérdida de clientes, en fin, todo lo que desencadena ese tipo de cosas que ya usted escribió en el problema y lo va a traer al contexto de la introducción para hablar en unos 2, 3 párrafos del problema que está pasando en la empresa que tú vas a analizar. Luego que yo haga esto en la introducción, entonces vale la pena meter ahí la pregunta problema. Entonces, la pregunta problema que ya habías trabajado ya, viste que no se va a desperdiciar, la voy a meter acá. Pero la voy a meter en forma de hipótesis. Ya veo para qué sirve la hipótesis. La voy a meter allí porque eso es lo que me va a permitir desarrollar todo mi trabajo del artículo. Listo. Cuando ya hice esto, entonces ahora voy a pasar a desglosar las 2 variables de trabajo que yo tengo. Para seguir el ejemplo, como yo estaba hablando del mobbing como una variable, problema, y la otra variable se llama la desmotivación, por poner el ejemplo. Entonces ahora yo voy a buscar teoría que se relacione con el mobbing, que es el mobbing, quienes sufren el mobbing, quienes direccionan el mobbing. Voy a tener títulos sobre ese tema y los voy a ir desarrollando. Por otra parte, cuando ya desarrolle todo lo concerniente al estilo de mobbing, la relación del mobbing con el liderazgo, cómo incide el liderazgo en el mobbing, la forma como lideran los gerentes y para hacer mobbing, en fin, todos esos temas que están ahí se desarrollan con titulitos. Ahora viene la segunda variable. La segunda variable es de motivación y la vamos a mirar desde la perspectiva psicológica, pero también la perspectiva económica, porque cuando una persona está desmotivada, la empresa se afecta en su productividad, pero el trabajador también. El trabajador pierde plata, pierde energía, pierde toda una serie de elementos que lo hacen salir del sistema de la cadena de calidad que debe tener una compañía. Bien, entonces va a ser ahí donde tú vas a poner en la introducción
todo el desarrollo del trabajo que sacaste en el marco teórico y en el estado del arte. ¿De acuerdo? Bien, listo. Pero ahora viene la parte siguiente, que es, nuevamente voy aquí al ABC del artículo y me dice aquí materiales y métodos. ¿Cuáles son los materiales y métodos? Hombre, se refiere al diseño metodológico que tú debes hacer en el proyecto, pero ahora lo vas a traer al contexto de eso. Por ejemplo, si tú vas a utilizar un trabajo que es descriptivo, pero necesitas saber qué pasa o cómo se relaciona el móvil con el estado de ánimo del trabajador, pues yo voy a hacer una encuesta o voy a hacer unas entrevistas o voy a hacer una observación que me permita a mí recoger información para que, digamos, el trabajo coja fuerza de información propia. Ahora, quiero precisar algo aquí al respecto de eso. Cuando yo hablo de la información que necesito de primera mano, información de primer orden, vamos a tener en cuenta algo, que ahora mismo nadie puede salir a la calle a hacer entrevistas personales, que nadie puede hacer entrevistas personales, ni nadie puede hacer observación. Listo, muerto eso. Pero eso no es óbice o pretexto para que yo no vaya a hacer búsqueda de información. No, señor, de ninguna manera. Entonces, pero yo, ¿por qué lo digo? Porque yo puedo hacer una encuesta aplicando 100 que me regala SurveyMonkey o que me lo regala iencuestas.com o que me lo regala Google Docs o cualquiera de esas herramientas que sirve para hacer encuestas. Vamos a utilizar esa herramienta, ¿no? Así que no vamos a determinar el tamaño de la muestra estadísticamente, no, vamos a hacer lo que podamos hacer con eso. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer es hacer una encuesta, unas preguntas, ojalá en escala de Likert. En algún momento de la próxima clase lo podría explicar, cómo poder hacer un instrumento que valga la pena y que me lo puedan contestar por vía de la web. Y retroalimentar, si yo lo hago, por ejemplo, SurveyMonkey, que te regala 99, o por iencuestas.com, que te regala 99 o 100, creo, pues ellos mismos te dicen, te los mandan graficados y todo ese tipo de cosas. Esas gráficas son las que tú vas a llevar a los resultados. Y ahí lo que vas a proceder es a analizar qué te arrojó esos resultados de la información de la encuesta que tomaste. Y con base en ello puedas construir entonces la parte clave del trabajo, que son esos resultados y esa discusión. Entonces, voy a poner en manifiesto lo siguiente. Como pasos antes, allá habíamos hablado de la hipótesis, ¿te acuerdas? Que vamos a poner como enunciado la hipótesis y como objetivo general. De pronto acá abajo, en el análisis de los resultados, me da que la hipótesis que yo había creído no era, por ejemplo, que yo haya dicho, hombre, estoy seguro que el mobbing está estrechamente relacionado con la motivación de los trabajadores. A mayor número de mobbing, mayor número de desmotivación, mayor nivel de desmotivación. Que yo diga eso en mi hipótesis. Pero cuando me voy allá al trabajo ya que hice la encuesta y veo que la gente no me está respondiendo lo mismo, yo puedo concluir o armar una discusión diciendo que no es así, que hay otras formas de ver, que los trabajadores lo ven de otra forma o que los empresarios lo ven de otra forma. Depende a quién esté yo encuestando o entrevistando. Puede que sea los empleados, puede que yo necesite hablar de los empleados y puede que hable con los empresarios, con los jefes, o puede que hable con unas encuestas para los empleados y otra parte para los empleadores, los jefes o las personas que estén a cargo, los gerentes. Y después cruzar la información para mirar que una cosa piensan los empleados y otra cosa piensan los jefes. Bueno, eso en relación a esa parte. Ahora, volvamos acá. Resultados me los dio SurveyMonkey, me los dio. Ahora yo lo que voy a hacer es analizarlo. ¿Para qué lo analizo? Para armar mi discusión.
Y la discusión es que de pronto tú refutas lo que se decía inicialmente o validas lo que habías planteado inicialmente. Pero también puede ser que yo en los resultados me esté dando distinto a lo que dice la teoría. Por ejemplo, Chiavenato dice que el mobbing es una forma de presión que ejercen los jefes o líderes que tienen poca inteligencia emocional a la hora de afrontar los esquemas de trabajo. Entonces, la discusión me lleva a mí a refutar eso o a validarlo. Dice, no, Chiavenato, te has equivocado. Los trabajadores de las empresas en Barranquilla no piensan igual que tú, piensan así, así. Entonces yo cojo al autor que dijo la cosa o la teoría y la controvierto con lo que yo averiguo yo mismo. Entonces ahora, información secundaria versus información primaria. Entonces hay una pelea ahí y se arma una discusión. ¿Cuánto debe medir esa discusión? No se preocupen que eso no va a ser 4 páginas, eso va a ser 2 párrafos, 3 párrafos, a lo mucho. Y luego que yo hago las discusiones, hago las conclusiones. Las conclusiones vienen dadas, muchachos y muchachas, vienen dadas de acuerdo al objetivo que yo planteé arriba. De acuerdo al objetivo general trazado, ¿cuál era? Determinar la relación entre el mobbing y la motivación en los empleados de la empresa X o de las empresas. Surge como elemento de conclusión que no es, a juicio del autor, no es cierto por tales y tales y tales motivos. Concluiste en torno al objetivo. Bien, ese es el esquema del trabajo que nosotros vamos a realizar en lo que queda de aquí hasta el siguiente, hasta el cierre de la asignatura. O sea, que lo que vamos a trabajar es concretamente cada uno de estos elementos que están aquí. Bien, para las personas que ya tienen adelantos porque trabajaron conmigo en 7º semestre, ustedes me van a presentar ya en los siguientes para ir desarrollando el segundo corte el tema de la introducción, hablando del problema y luego hablando del desarrollo teórico que ya averiguaron y lo van poniendo aquí. Para los que no tienen todavía eso desarrollado, es el momento para que terminen de afinar con su metodología de QP la descripción del problema, la formulación del mismo, justifiquen la importancia que tiene ese trabajo y saltamos a encontrar teoría que relacione las 2 variables que usted ya haya determinado. ¿Okay? Entonces usted, por favor, empieza a trabajar teoría que se relacione con las 2 variables que ustedes tienen para trabajar y me las van presentando. Yo les voy diciendo dónde lo van ubicando. ¿Listo? Entonces, yo voy a construir, bueno, ya no lo voy a construir, ahí se los puse en la semana 7ª, ya les dije, ahí está el formato donde van a ir vaciando cada cosa de lo que van desarrollando. Entonces empezamos, introducción, listo, describa el problema, entonces te habla del problema, relacione las 2 variables, una variable está afectando a la otra, eso lo va a contar ahí, en fin, todo lo que yo explico, allí en ese formato ustedes lo van a ir vaciando. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué prosigue? Explicarles ahora las inquietudes que me han manifestado algunos estudiantes en torno a las actividades que hay que realizar para cumplir con el primer corte. ¿De acuerdo? Bien, entonces hagámoslo de esta manera. Para aquellos, escúchenme bien, para aquellos que no hayan trabajado o hayan terminado la propuesta de 7º semestre, que son una veintena o quizás más de personas que están trabajando la metodología de QP, el corte cognitivo, perdón, el corte formativo es presentar la cajita de la metodología de QP con todos sus elementos, ¿ok? Hasta el formulación del objetivo a partir del P, I, C, C, A, en Q, D, D, con eso. Y entonces con eso formulan
el objetivo general, con eso formulan el título, con eso formulan la hipótesis y la pregunta problema. Ese es el trabajo que ustedes van a entregar para el primer corte. ¿Lo van a montar dónde? Lo van a montar en la semana número 5. Solo eso. Ahora, para aquellos que ya tienen trabajo realizado conmigo en séptimo semestre, lo que van a hacer es lo siguiente. Van a coger la introducción, esta que le estoy proponiendo para el nuevo trabajo, y van a montar en la parte de la introducción los elementos que la constituyen. Primero, contexto del problema, o sea, describa el problema en breve, más breve que lo que hicieron para el trabajo aquel. Segundo, empiece a desarrollar la teoría. Después del problema, tráceme allí cuál es el propósito de este trabajo. El propósito de este trabajo, y lo que van a poner ahí es el objetivo general. El propósito de este trabajo es tal. ¿Ok? Y luego empiecen a poner la teoría, me la van a presentar, aquella que hicieron conmigo, la van a presentar ahí, van a cortarla y la van a organizar ahí. Mi tarea va a ser a ustedes, los que les estoy hablando ahora de la introducción, depurarles, decantarles, peluquearles y decirle quite esto, ponga esto, coja juicio, de él está llegando tarde a clase. Y a los del primer ejercicio de personas que no tienen el taller, sino que van a hacer el DQP, solo montan la metodología de DQP, con lo que les dije, y ahí cumplen con la nota cognitiva y con la nota formativa. No se preocupen más de allá. Para el segundo corte, ustedes, los que no hayan terminado lo que es el problema, los que no hayan terminado la parte teórica, van a... Ya respondo las preguntas. Permíteme terminar la idea. Para esos primeros que no tienen el trabajo, mientras estos están terminando de montar esa teoría, yo les estoy corrigiendo, ustedes van a empezar a buscar la teoría que se relacione con sus dos variables. Si su variable, por ejemplo, es el mobbing, empiecen a poner causas del ¿qué es el mobbing? ¿Verdad? El mobbing, según coja por cada elemento título, ponga 3 autores. Por ejemplo, el mobbing, según Chavenato, el mobbing es esto y lo otro. Según González, de acuerdo con González, es tal. Por su parte, García piensa que el mobbing es tal cosa. Eso para construir el primer título, concepto de mobbing. Luego sigue causas del mobbing, elementos del mobbing. Entonces, para causas, búsquese 3 autores. Esos 3 autores van a hablar sobre, bueno, los elementos del mobbing son esto y esto. A juicio de González son esto y esto. Por su parte, Pérez en el 2018 dice que son esto y esto y esto. Listo. Así pasa a otro título que tiene que relación con el mobbing y desarrolla completo toda la teoría que tiene que ver con mobbing. ¿De acuerdo? Por lo menos deben tener unos 15 autores relacionados allí. Y luego pasan a la siguiente variable. Van trabajando la segunda variable. La segunda variable del ejemplo es motivación. Listo. Entonces buscan y desglosan cuáles son los elementos de la motivación. Motivación. Concepto de motivación, búsquese 3 autores que hablan de motivación y empieza a cruzarlo. Tal persona dice esto, el otro dice esto, el otro dice esto. Listo. Y así van desarrollando los tópicos que tienen que ver con el desarrollo de esas dos variables. Les voy a poner ejemplos, así que no se asusten. Les voy a poner ejemplos para que miren la dinámica del ejercicio. Y van a tener la oportunidad de retroalimentarlo en la medida en que, profe, no comprendí. Con mucho gusto yo se lo vuelvo a explicar personalizado, me hacen una llamada me pone un mensaje por WhatsApp y ahí interactuamos. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, si está claro, por favor, lo asienten con un mensaje. Pero voy a contestar al mensaje que me hizo Yarledis, que me dice, profe, ¿qué pasa con las demás actividades que están en la plataforma? Bueno, bien, listo. Como algunas personas... A mí lo que más me importa es la cognitiva, es decir, la que corresponde al mayor valor del parcial. Pero, por ejemplo, algunas personas no tienen
por ejemplo, como no vamos a trabajarlo por equipo, sino por individualidades, la parte formativa, coja un taller de los que están allí y desarrollelo, por ejemplo. Y mire que todo lo que está allí es para el desarrollo mismo del trabajo. Por ejemplo, ahí yo pido, mire, relacione tantos autores sobre la variable tal. Bueno, eso es lo que te toca hacer para el trabajo a continuación. Bueno, relaciona autores, búscate en Dialnet, autores que hablen sobre el ejemplo, el móvil. ¿Cuántos autores? Entonces encontré 15 autores que hablan del móvil en estos links. Usted entonces sube eso allí. Eso se llama una taxonomía. Usted desarrolló una taxonomía para buscar información. Y eso te lo valgo yo como nota del taller formativo. ¿Ok? La idea es que todo el mundo participe en actividades que están allí. Dice, Nicole dice, profe, ¿en qué semana subimos la actividad de lo que ya tienen el trabajo adelantado? Lo van a subir en la semana 6, Nicole, en la semana 6. ¿Ok? Listo, queda resuelto eso. Ya saben, tranquilo, este primer corte fue atípico por la coyuntura que estamos viviendo, por las circunstancias que estamos viviendo. El segundo corte es más, digamos, más ajustado a nuestra realidad, a la realidad que estamos viviendo, pues, y vamos a hacer ya en igualdad de condiciones todo el mundo. No, con mucho gusto, Nicole. Entonces vamos a estar todos ya en el mismo equilibrio, desarrollando el trabajo para que podamos sacar el artículo que es nuestro referente al final. ¿Ok? Bien, muchachos. Bueno, entonces, como ya es hora de que vayan a coger el Transmetro, yo voy a hacer corte aquí de la transmisión y las preguntas las pueden formular a través del chat o a través del grupo que vamos a crear o a través del correo electrónico racimancas@coruniamericana.edu.co. Los tres son válidos. Pero este último, el del correo, es más dispendioso. Es mejor que me preguntes aquí, como me preguntó algún estudiante del curso, profe, ¿qué tal cosa? A través del WhatsApp y inmediatamente, mira, estoy observando lo que me mandaste en el correo o el pantallazo que me mandaste por ahí por el WhatsApp. Si no tienes el computador, tranquilo, me mandas un pantallazo, le tomas fotos a lo que estás haciendo a mano, a lo que sea, y me lo manda. Yo te digo, hey, corrígele aquí, arréglale allá, ajustale aquí. Tranquilo, vamos a desarrollar, no nos vamos a trancar por este trabajo. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, muchachas, hasta aquí llegó esto porque yo también tengo ganas de comer ya. Estoy cansado. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Recuerden que les este link, este enlace lo voy a poner en el canal de YouTube para que puedan ver la clase y la puedan repetir. Se la pueden compartir a aquellos que no estuvieron en la clase. Con gusto, Chelsea. Con gusto, María.